Esta es la segunda parte del vídeo sobre criterios para considerar en el diseño de instalaciones especiales en edificios inteligentes. Continuamos. Ya entrando en algunas consideraciones de diseño de instalaciones especiales, puedo mencionar la primera, que es la integración de los sistemas, la cual debe ser en una plataforma o red habilitada para IP basada en la conectividad Ethernet. En la figura se muestran algunos sistemas como los que mencionamos anteriormente. Otra consideración es utilizar un diseño adecuado del cableado estructurado. Esto se refiere a contar con una infraestructura certificada de cables y dispositivos. Al respecto es importante tomar en cuenta que los cables propuestos deben de ser categoría 6 o 6A y fibra óptica, tomando en cuenta que los cables tienen distancias relativamente cortas, hasta de 100 metros, mientras que la fibra óptica es para distancias mayores. Es también importante de que existe la tendencia cada día más creciente de utilizar lo que se llama el PoE, que es el Power sobre Ethernet, lo cual significa de que la alimentación eléctrica de los dispositivos se realiza a través del mismo cable de voz y datos. Por tanto, es adecuado utilizar conectores RJ45 que tengan capacidad para disipar el calor y resistir los arcos eléctricos que se pueden generar al utilizar la tecnología de Power over Ethernet. También es importante utilizar paneles de conexión o patch panel, los cuales se van a instalar en racks y usualmente existen de varios tamaños, siendo los más populares los de 24 y 48 puertos. Y también utilizar las tomas de servicio, es decir, las salidas para conectar los dispositivos en las áreas de trabajo. En aplicaciones tradicionales se colocan a la altura de los dispositivos como usamos teléfono o computadora, pero por el crecimiento de diferentes aplicaciones como cámaras, sensores, etc., esta ubicación ya es muy variable. Siguiendo con el cableado estructurado, también está la instalación de switches, router, gateway, etc., según los requerimientos de los sistemas instalados. Otro punto importante es la utilización de armarios, racks o gabinetes de comunicación, como los queramos llamar, donde se van a conectar todos los equipos y dispositivos como patch panel, bandejas, switches, router, etc. Aquí es importante hacer una aclaración o una observación. En la actualidad han predominado los sistemas tradicionales como son las redes de computadoras, de teléfono bajo condiciones IP o bien los diferentes puntos de acceso para sistemas inalámbricos. Esto en la actualidad, la toma de servicios está alrededor de 80% en un edificio, mientras que el otro 20% se destina a tomas de servicio para aplicaciones no tradicionales como cámaras, como sensores de presencia, sistemas de iluminación, etc. Sin embargo, esta tendencia está cambiando, dado que el Internet de las Cosas se está divulgando de una manera bastante rápida. Por lo cual se sugiere entonces que en lugar de tener un solo gabinete, se tengan varios gabinetes donde se instalen las diferentes aplicaciones. Así tenemos entonces un gabinete para una aplicación tradicional y gabinetes para las diferentes aplicaciones o sistemas que estemos instalando, ya sea tener uno de emisión de electricidad, otro de iluminación, otro de cámaras, etc. Esto trae algunas ventajas. Primero que todo, la convergencia de IP, es decir, que toda una red va a ser más eficiente y flexible, pero no va a estar mezclado dentro de un gabinete. También vamos a encontrar un ahorro de costos dentro de la instalación y también una mejora en la ciberseguridad al tener los gabinetes separados.
Siguiendo con las consideraciones de diseño, es importante utilizar firewalls para proteger la red y los dispositivos conectados. Su función es monitorizar el tráfico de los datos que entran y salen de la red o de cada segmento de la red. Es también importante utilizar altas velocidades de banda ancha para evitar que la red pueda volverse muy lenta en el funcionamiento de sus sistemas o aplicaciones. Respecto a la tecnología inalámbrica, se utilizan los llamados access point para el acceso inalámbrico a las redes. Cada access point debe ser alimentado por medio de un cable RJ45 categoría 6A, el cual es alimentado desde un panel de conexión. La cantidad de access points va a depender de la cantidad de ocupantes del edificio. Esto tanto para áreas abiertas como para áreas cerradas. Pero también va a depender del tipo de construcción, del material de construcción del edificio. Por último, la cobertura por cada access point es aproximadamente de 20 metros. Bien, dentro del diseño es importante algunas consideraciones para la implementación. La primera sería evaluar las tecnologías emergentes. Aquí es importante mencionar que la evolución del Internet de las cosas es bastante rápida y por tanto hay muchos dispositivos que se están conectando. También es importante determinar dónde se van a almacenar los datos que se registren, ya sea en un computador local, en una nube o también en los llamados dispositivos Edge Computing, los cuales almacenan sus datos en el mismo dispositivo y después los transmiten ya sea al servidor local o a la nube. También es importante mencionar aquí la compra del software, si estamos hablando de licencias mensuales, anuales o compras definitivas. Y es también importante tomar en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial, learning machine, analítica, son herramientas que cada vez van a estar utilizando más para la toma de decisiones en cualquier tipo de dispositivo. También es importante la capacitación del personal, tanto la parte de administración como mantenimiento, sobre todo en el uso de los diferentes sistemas instalados. Otro aspecto que no se debe olvidar es la documentación continua de los sistemas. Estos van cambiando y por tanto es siempre importante tener datos, planos a la mano. Y por último, cuando se requiera, si no se tiene el personal dentro del edificio, pues buscar apoyo a nivel de empresa o industria que puedan ayudar, ya sean proveedores o expertos independientes. Algunas conclusiones y recomendaciones al respecto son las siguientes. Primero, podemos mencionar que quizás el factor más importante en un edificio inteligente es que su plataforma de conectividad sea flexible y escalable, con el propósito de garantizar la demanda actual y futura de sistemas. Segundo, el propósito de la integración de los sistemas es la generación de datos que apoyen la toma de decisiones, incluyendo herramientas con base a la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de estas decisiones es el cambio de los mantenimientos predictivos en lugar de mantenimientos programados y correctivos. Tercero, es importante evaluar si el ancho de banda, o lo que se conoce como convergencia de IP, es suficiente para mantener todos los sistemas del edificio o si se contrata un servicio adicional de Internet, es decir, otro ancho de banda. Esto, aunque representa mayores costos, trae consigo algunos beneficios. Primero que todo, mejora el rendimiento de las aplicaciones tradicionales y de los sistemas. Yo en lo personal me he encontrado en algunos sitios donde el rendimiento de los sistemas es muy malo
debido a que el ancho de banda es muy pequeño. Otra ventaja es que el soporte operativo de los sistemas no necesariamente va a depender exclusivamente del departamento de informática, que muchas veces desconoce sistemas como medición eléctrica, iluminación, etcétera. Y por tanto, quizás el personal más adecuado sea el de mantenimiento para poder darlo. Y encontramos también que la ciberseguridad va a ser mejor si se separan los servicios de Internet. La cuarta conclusión es sobre la rentabilidad de un edificio inteligente, la cual se cuantifica con base a la tasa de retorno. Los egresos son indudablemente los costos iniciales, pero los ingresos van a corresponder a los ahorros de energía, la reducción de los costos operativos de mantenimiento y de operación, y también el aumento en la demanda de ocupantes que un edificio inteligente puede generar. Sin embargo, también existen otros beneficios no cuantificables, tales como la sostenibilidad, es decir, la reducción de emisiones de gas invernadero, la seguridad y el prestigio propio del edificio. Otra conclusión es relacionada con el comisionamiento o el commissioning. Esta es una tarea que debe incluirse para garantizar que el funcionamiento del edificio sea según lo planeado. No se trata solamente de que los sistemas funcionen, sino que funcionen como fueron diseñados. El beneficio principal es evitar sorpresas desagradables cuando ya un edificio fue entregado a sus propietarios o inquilinos. Y la última conclusión, podemos mencionar que los sistemas o aplicaciones instalados tienen como propósito mejorar la gestión de los servicios del edificio inteligente, independientemente de si su uso es residencial, comercial, etc. Por tanto, en algunos casos es necesario agregar equipo de medición, recordando aquella famosa frase que dice que para administrar hay que medir. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para producir el presente vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.